Acá es todo. Hola chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hacer este bonito modelo tejido a crochet paso a paso. Lo puedes realizar con el color y grosor de hilo que tú prefieras, llevándote de las medidas indicadas para ti. Así que sin mucho más que hablar, vamos a comenzar con el paso a paso. Las medidas que voy a necesitar para elaborar este proyecto es medida de pecho. Vas a tomar tus centímetros de la parte más alta y, por ejemplo, a mí en este caso con esta silueta me da 42 centímetros. Y con esos 42 centímetros es que voy a iniciar una tira de cadenas con el múltiplo del punto que les voy a explicar a continuación. La siguiente medida es el largo. Aquí va a depender de ti si lo quieres dejar como un top o si lo quieres trabajar hasta la cadera o hasta la cintura. Ten en cuenta que con medidas en centímetros puedes elaborar este proyecto con hilo o lana de tu preferencia. A mí en lo personal me gusta trabajar con algodón mercerizado o alguna lana o hilo que sea suave al tacto con la piel. Ahora sin mucho más que hablar, vamos a comenzar con el paso a paso del punto para que puedas ver cómo se realiza y lo puedas empezar a trabajar para ti o para vender en tu tienda. Comencemos. Voy a iniciar con un nudo bien reforzado y a partir de acá voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Más una cadena. Eso que les ha dicho que el múltiplo de este punto es número impar. Y acá tengo un total de 21 cadenas. Bien. Aquí voy a ajustar la última cadena y voy a subir una cadena más. Esta cadena no se cuenta como punto. Esta cadena será la altura para esta primera hilera. Ahora aquí, esa cadenita que dejé ajustada con mi dedo, ahí voy a pasar mi agujeta y voy a hacer medio punto. En la siguiente, medio punto, medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Medio punto por cada cadena disponible. Es muy importante poner atención a cada paso que voy a realizar. Voy a continuar hasta finalizar esta hilera. Al final me tienen que quedar 21 medios puntos. Listo, ya he finalizado esta primera hilera. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas. Acomodo mi trabajo. Estas 3 cadenas se cuentan como el primer punto de esta segunda hilera. Tomo la lazada, paso al punto que sigue y hago punto alto. En la siguiente, punto alto. Y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Punto alto por cada punto disponible. En total me tiene que quedar 21 puntos altos. Ya he finalizado la segunda hilera. Para subir la siguiente, una cadena de altura. Acomodo mi trabajo. Aquí en este primer punto voy a hacer medio punto. En el siguiente, medio punto, medio punto. Y esto es lo que voy a repetir por toda esta hilera. Medio punto por cada punto disponible. Recuerden en cada hilera contar los puntos para que no le vayan a faltar. Ya he finalizado la hilera número 3. Para subir la siguiente, 1, 2 y 3 cadenas que se cuentan como el primer punto de esta hilera. A continuación es muy importante
saber que a partir de aquí voy a estar tomando un punto de la hilera de arriba y un punto de la hilera de abajo, o también se podría decir un punto de la hilera número 3 y un punto de la hilera número 2, de la siguiente manera. Como estas 3 cadenas se cuentan como el primer punto, entonces ya este punto formaría parte de la hilera de arriba. Ahora el punto que sigue lo voy a tomar de la hilera de abajo, acá, de este punto. Tomo lazada, voy a tomar el punto de la hilera de abajo, que es este punto alto que está acá, pasando mi agujeta por debajo para que el punto quede en relieve. Tomo lazada y hago un punto alto, así. Ahora el punto que continúa sería en la hilera de arriba. Tomo lazada y el punto que sigue es este medio punto y hago punto alto. Tomo lazada, el punto que sigue corresponde a la hilera de abajo y para ello voy a tomar el punto por debajo, así, pasando la agujeta por debajo del punto, y de esta manera quedaría en relieve. Halo hebra y hago un punto alto, y así es como va quedando: un punto de arriba, un punto de abajo. Tomo lazada, el punto que continúa es este medio punto y hago punto alto. Tomo lazada, el punto que sigue es este punto alto de acá. Paso mi agujeta por debajo, halo hebra, punto alto. Tomo lazada, ahora toca un punto de arriba y hago punto alto. Tomo lazada, el punto que continúa corresponde a la hilera de abajo. Paso mi agujeta por debajo del punto de esta manera, halo hebra y hago un punto alto. Y ahí te puedes dar cuenta cómo va quedando. Hay un punto que queda en relieve y el otro queda hacia adentro. Entonces esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera. Tomo lazada, a continuación el punto que sigue va en la hilera de medios puntos, acá arriba. Tomo lazada, el punto que continúa va en la hilera de abajo, tomando este punto alto. Paso la agujeta por debajo, halo hebra y de esta manera el punto queda en relieve, así. Tomo lazada, paso al siguiente y el punto que sigue toca en la hilera de arriba, acá, punto alto. Tomo lazada, el punto que sigue en la hilera de abajo, agarrando el punto por debajo, halo hebra y punto alto. Tomo lazada en el siguiente de arriba, tomo lazada, el siguiente por abajo, así. Podríamos decir así: tomo lazada, uno por arriba, tomo lazada y el siguiente punto será la hilera de abajo, tomando el punto por debajo, para que de esta forma quede en relieve. Tomo lazada, el punto que continúa va en la hilera de arriba, punto alto. Tomo lazada, el punto que continúa corresponde a la hilera de abajo y hago punto alto en relieve. Tomo lazada, ya que estoy próximo a finalizar, el punto que sigue toca arriba. Tomo lazada en el siguiente por debajo, acá, agarrando el punto por debajo para que quede en relieve. Listo. Aquí me queda el último punto, casi no se ve, pero ahí está. Tomo lazada y toca el punto en arriba. Listo, ya he finalizado esta hilera. Así es como se ve. Ahora la hilera que continúa es de medio punto. Tomo una cadena que se cuenta como altura. Aquí miro bien el punto, el primer punto, y hago medio punto. Paso al siguiente, medio punto.
en el siguiente medio punto, y así voy a continuar por toda esta hilera, medio punto por cada punto disponible. Como siempre les digo, traten de contar sus puntos para que no les vayan a faltar o para que no vayan a ser de más. Ya aquí he finalizado esta hilera. Ahora, para subir la siguiente, subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo y acá podemos observar que tengo un punto en relieve y el otro no, uno en relieve y el otro no, es decir, uno sí y uno no. Y voy a volver a repetir lo mismo que hice anteriormente. Voy a tejer un punto en la hilera de arriba y un punto en la hilera de abajo, uno en la hilera de arriba y uno en el de abajo. Entonces tomo la lazada y el punto que continúa va aquí en la hilera de medios puntos, es decir, en la hilera de arriba. Tomo la lazada, el punto que continúa, que es este que está acá, paso mi agujeta por debajo, halo hebra y hago punto alto. Tomo la lazada, el punto que sigue arriba, tomo la lazada, el siguiente en la hilera de abajo y hago punto alto. Tomo la lazada, el punto que sigue en la hilera de arriba, es decir, donde está la hilera de medio punto. Tomo la lazada, el siguiente va en la hilera de abajo, tomando el punto en relieve. Para hacer el punto en relieve voy a pasar mi agujeta por debajo del punto de esta manera, halo hebra y hago un punto alto, y así es como va quedando. Tomo la lazada, el siguiente va arriba en la hilera de medios puntos. Tomo la lazada, el que sigue va pasando la agujeta por debajo, halo hebra y hago punto alto. Tomo la lazada, arriba por arriba, tomo la lazada, paso a la hilera de abajo, es decir, la hilera anterior, tomo mi punto pasando la agujeta por debajo, halo hebra y hago 1 y 2 sacadas, es decir, un punto alto. Tomo la lazada, el siguiente arriba, tomo la lazada, en el que sigue en la hilera de abajo, pasando mi punto por debajo del punto y haciendo un punto alto. Tomo la lazada, arriba, tomo la lazada, en el siguiente corresponde a la hilera anterior, tomo mi punto en relieve pasando la agujeta por debajo. De esta manera el punto va a realzar y va a quedar en relieve. Cuando yo digo la hilera de arriba, estoy haciendo el punto en la hilera aquí donde están los medio puntos. Tomo la lazada, aquí el punto que sigue, punto alto. El siguiente paso a la hilera anterior y hago punto alto. Tomo la lazada, un punto arriba, tomo la lazada, el siguiente en la hilera de abajo, tomando el punto en relieve, así. Tomo la lazada, aquí ya me quedan los dos últimos puntos, el punto que sigue arriba, tomo la lazada y el último también lo voy a tomar por arriba, es decir, en la hilera de medio punto, así, de esta manera. Nuevamente una cadena de altura, aquí voy a hacer medio punto, paso al siguiente medio punto, y esto es lo que yo voy a repetir por toda esta hilera, medio punto por cada punto disponible. Recuerden contar los puntos para que no les vaya a faltar. Ya he finalizado esa hilera de medios puntos. Ahora nuevamente voy a repetir la de los puntos altos. Subo con 3 cadenas, acomodo mi trabajo y nuevamente voy a volver a repetir una vez más el punto, paso a paso y bien detallado, para que así no quede nada de duda.
yo quiero que observen muy bien que hay un punto que queda por debajo y el otro que queda por arriba, uno por debajo y otro por arriba. Entonces, el que queda por debajo lo voy a tomar en relieve y el que queda por arriba lo voy a hacer en la hilera de medios puntos. A continuación te voy a explicar. Tomo lazada, este punto queda por debajo, ese punto lo voy a tomar en relieve pasando mi agujeta por debajo del punto alto de esta manera, halo hebra y hago punto alto, así. Tomo lazada, el siguiente punto queda por arriba, es decir, se nota, se ve que está ahí, no está escondido, sino que está ahí, presente. Entonces ese punto lo voy a dejar tranquilo y voy a tejer el punto alto arriba en la hilera de medios puntos, así. Tomo lazada, el siguiente punto, si te das cuenta, está allá atrás, lo ves que queda como un poco escondido. Ese punto voy a pasar mi agujeta por debajo de esta manera, halo hebra y hago punto alto. Nuevamente tomo lazada, el punto que sigue se ve que está ahí, se siente, está visible. Ese punto lo voy a dejar ahí tranquilito y voy a tejer acá arriba en la hilera de medios puntos. Listo, punto alto. Tomo lazada, el siguiente punto acá está, voy a pasar mi agujeta por debajo del punto, halo hebra y hago punto alto. Tomo lazada nuevamente, el punto que sigue está ahí arribita, se ve, y ese lo voy a dejar tranquilo y voy a tejer el punto alto arriba en la hilera de medios puntos. Tomo lazada, el siguiente paso mi agujeta por debajo, halo hebra y hago punto alto. Tomo lazada y esta es la secuencia que se repite en cada hilera. Tomo lazada, el punto que sigue está acá debajo, paso mi agujeta por debajo, halo hebra y hago punto alto. El siguiente por arriba, que es lo que yo le decía anteriormente, uno arriba, tomo lazada y el otro abajo en la hilera anterior. Listo. Tomo lazada, un punto arriba en la hilera de medios puntos, tomo lazada y un punto en la hilera anterior, pasando mi agujeta por debajo, halo hebra y punto alto. Tomo lazada, un punto por arriba en la hilera de medios puntos, tomo lazada, un punto por abajo en la hilera anterior, pasando mi agujeta por debajo del punto para que de esta forma quede en relieve. De veras que yo espero que estén entendiendo el paso a paso de este punto, queda muy bonito y la verdad es que una vez que lo aprendes a realizar te enamoras de este punto porque la verdad queda muy pero muy bonito. Bien, entonces continúo, tomo lazada, el punto que continúa por arriba, tomo lazada, el punto que sigue en la hilera anterior, pasando mi agujeta por debajo del punto, así miren, de esta manera. Tomo hebra de hilo y hago punto alto. Tomo lazada, el siguiente punto por arriba, el siguiente por debajo, y ya por último, el último punto queda por arriba acá en el medio punto. Listo. Así es como voy a continuar realizando hilera por hilera. Una hilera de medios puntos, una hilera de puntos altos, tomándolos así como le he ido enseñando paso a paso. Entonces la secuencia serían dos hileras, una de medios puntos y la siguiente de puntos altos, teniendo en cuenta que se va a trabajar con la hilera de arriba y la hilera de abajo, agarrando un punto de arriba y un punto por debajo, como le expliqué anteriormente. Una vez que ya sabes realizar este hermoso punto, lo vas a aplicar a tu medida.
Y listo, ya aquí he avanzado, he tejido el largo suficiente y con mi centímetro voy a tomar la medida desde acá y tengo 16 centímetros de largo. Ya si tú la quieres hacer más larga, puedes continuar y repetir las hileras hasta tener el largo de ese lado. Para que más o menos se den una idea de esta parte, va aquí, en la parte del frente, así. Bien, a continuación, como ya les dije, esta vendría siendo la parte de adelante. Ahora, desde acá voy a tejer lo que es el lateral que va a corresponder a la espalda. Este modelo es ajustable y el largo que voy a tejer acá para la espalda va a depender de cada persona, de qué tanto tú quieres que cubra la espalda. Bien, voy a acercar un poco y desde acá voy a tejer un borde de medios puntos para empezar a tejer lo que es una puntada diferente para la espalda, lo que le va a dar un toque diferente y también muchísimo más fresco, ya que estamos en verano, está haciendo muchísima calor, este top va a ser ideal. He acercado un poco para poder mostrarles cómo es que voy a tejer esta parte. Desde acá voy a acomodar mi trabajo, voy a subir una cadena y acá tengo una hilera de medios puntos. En esa hilera voy a hacer medio punto. A continuación, lo que me continúa acá es un punto alto y voy a hacer 1 y 2 medio puntos en ese espacio. Ahora aquí continúa una hilera de medios puntos y ahí voy a hacer medio punto. Continúa un punto alto acostado y ahí voy a hacer 2 medio puntos. Así. Voy a acercar un poquito más para que puedan observar. Acá continúa una hilera de medios puntos y voy a hacer medio punto. Ahora acá tengo un punto alto acostado y voy a hacer 1 y 2 medio puntos. Luego continúa una hilera de medios puntos. Luego un punto alto acostado y hago 1 y 2 medio puntos. Y así es como voy a ir distribuyendo todos los puntos hasta finalizar y llegar acá. Una vez aquí ya he finalizado esta hilera de medios puntos, voy a subir la siguiente con 3 cadenas que se cuenta como un punto alto más una cadena de separación. Acomodo bien. Ahora acá salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en el siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en la siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en la siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en la siguiente punto alto, y así voy a continuar por todos los puntos. Es importante que tengas en cuenta que esta hilera que yo hice anteriormente debe de tener número impar para que acá cada cuadrito salga completo. Entonces continúo una cadena, salto un punto y en la siguiente punto alto, una cadena, salto un punto y en la siguiente punto alto hasta finalizar. Tomo la lazada, salto un punto y en el siguiente punto alto. Listo, ya he finalizado esta hilera. Básicamente esto es lo que yo voy a repetir hasta tener el largo necesario para lo que es la parte de la espalda, teniendo en cuenta que este modelo es ajustable. Bien,
subo con 3 cadenas que se cuenta como punto alto más una cadena de separación o de espacio. Bien, entonces tomo lazada, arriba del punto alto hago un punto alto, una cadena, arriba del punto alto, un punto alto, una cadena, arriba del punto alto, un punto alto, una cadena, arriba del punto alto, un punto alto. Y así voy a continuar hasta finalizar la hilera por completo. De aquí para finalizar una cadena, tomo lazada, salto una cadenita y en la siguiente punto alto. Y listo, ya ahí he finalizado esa hilera. Yo voy a repetir la misma hilera hasta tener el largo necesario para lo que es la espalda. Entonces voy a avanzar aproximadamente, voy a hacer 10 centímetros de largo para lo que es la espalda. Ya he avanzado con esta parte, he realizado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 hileras. Con el centímetro voy a medir desde acá y tengo 10 centímetros. Miren ahí, 10 centímetros que corresponden a la parte de la espalda. Ahora, estos 10 centímetros lo voy a estar repitiendo del otro lateral. Voy aquí a cortar la hebra de hilo, aseguro muy bien y voy a repetir lo mismo de este lado. Ya he terminado ambos laterales, así es como se ve. Entonces ahora desde acá por todo el borde voy a trabajar medio punto para darle la terminación. Para ello, desde acá, desde aquí mismo, aquí acomodarme bien de esta forma. Voy a hacer una cadena al aire y voy a pasar a trabajar de este lado y voy a hacer 1 y 2 medio punto, paso al siguiente, 1 y 2 medio punto, en el siguiente 1 y 2 medio punto. De esta manera voy a ir distribuyendo por todo el borde medios puntos. Al llegar acá donde está la puntada, aquí tengo una hilera de medio puntos, medio punto, medio punto y medio punto. Así voy a continuar tejiendo los medio puntos. Así va quedando. Voy a continuar por todo el borde. Ya he finalizado todo el borde de medios puntos, todo el borde de medios puntos. Ahora aquí donde he finalizado, aquí voy a levantar una cadena y voy a hacer medio punto. Listo. Ahora voy a hacer 1, 2, 3, 4
y 5 cadenas. Cuento 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. Así. 1, 2, 3, 4 y 5. Salto 1, 2 y en la cadena número 3 medio punto. 5 cadenas, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la número 3 medio punto. Y esto es lo que yo voy a estar realizando por todo este borde. 5 cadenas, 3, 4 y 5. 1 y 2 y en la siguiente medio punto. 1, 2, 3, 4 y 5. 1, 2 y en la siguiente medio punto. Bien, y así voy a continuar por todo este borde hasta llegar acá. Entonces aquí cuento 1 y 2 y en el siguiente medio punto. Y listo, ya he finalizado esta hilera. Así es como se ve. Para cada motivo voy a necesitar 1 y 2, 1 y 2, 1 y 2. Y para que te salgan par, tienes que tener acá de base múltiplo de 6. Acá múltiplo de 6 para que te salgan par. Múltiplo de 6 más 1. Bien, una vez tenido ese punto claro, entonces ahora voy a subir la siguiente. Voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cadenas. Voy a acomodar mi trabajo y me voy a acercar un poquito más para que puedan ver cada detalle. Ya aquí estoy más cerca, entonces ahora tomo la lazada y cuento desde acá 1, 2 y 3. En esa cadena número 3 voy a pasar mi agujeta y halo hebra. Tengo 2 contando estas 3 cadenas que quedan aquí. Entonces tomo la lazada y sería 3. Tomo la lazada y serían 4. Bien, entonces ahora tomo la lazada y voy a pasar aquí al siguiente arito que tengo acá. Y recuerden que aquí tengo 5 cadenas, entonces voy a contar 1, 2 y en la cadena número 3 paso mi agujeta y cuento 1. Tomo la lazada, 2. Tomo la lazada, 3, tomo la lazada y 4. Bien, ahí ya tengo 2 pétalos. Con ayuda de este dedo me voy apoyando, tomo la lazada y paso al siguiente y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 1, tomo la lazada, 2, tomo la lazada, 3, tomo la lazada y 4. Me acomodo muy bien y ahí tengo 1, 2 y 3 pétalos. Entonces a continuación lo siguiente que voy a hacer es tomo la lazada y con estos 2 dedos que tengo acá me van a ayudar a sostener el hilo acá para que cuando yo lo pase por acá no se suelte. Bien, entonces me voy a ayudar con mi mano y voy a pasar esta lazada por los 3 pétalos con mucho cuidado y aquí está. Miren ahí donde pasó. Pero recuerden que aquí yo lo dejé agarrado con mi dedo para que no se suelte. Entonces voy a pasar la agujeta por aquí, halo hebra y ahora esta la voy a pasar por acá y cierro. Listo. Aquí tengo 3 pétalos. Esta sería la primera flor. Bien, ahora voy a hacer 1 y 2 cadenas. Tomo la lazada y en el centro aquí
2, 3 y 4. ¿Por qué conté automáticamente 2? Porque esas 2 cadenas que hice al inicio se cuentan como altura. Tomo lazada, sujeto aquí con mi dedo, paso por el pétalo. Aquí recuerden que dejé sujetada la hebra, paso mi agujeta, halo hebra y ahora la paso por acá. Así, ahora aquí tengo 4 pétalos. Ahora, para pasar a trabajar la siguiente flor, desde acá arriba de este pétalo voy a hacer 1 y 2 cadenas. Esas 2 cadenas se cuentan como 1. Tomo lazada aquí, 2, 3 y 4. Tomo lazada, ahora paso aquí, acá. Recuerden que tengo 5 cadenitas y cuento 1, 2 y a la cadenita número 3 ahí cuento 1, 2, 3, 4, tomo lazada y paso al siguiente, 1, 2 y en la cadena número 3 cuento 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí tengo 1, 2 y 3 pétalos. A continuación me acomodo muy bien, tomo lazada, voy a sujetar aquí la hebra de hilo para que no se suelte y la voy a pasar por los 3 pétalos, ayudándome con mi mano y listo. Aquí está. Así. Entonces, ahora voy a pasar mi agujeta por acá. Recuerden que lo dejé agarrado con mis dedos. La paso por acá, halo hebra y cierro. Listo. Aquí tengo la segunda flor. Ahora, el pétalo número 4 va a salir desde acá, desde el centro. Para ello hago 1 y 2 cadenas. Recuerden que esas 2 cadenitas se cuentan como 1. Tomo lazada y cuento 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Ahora tomo lazada, sujeto aquí con mi dedo, paso por el pétalo. Ahora aquí vuelvo y paso mi agujeta por acá, halo hebra y cierro. Listo. Así se ve. Ahora, para pasar a tejer la siguiente flor o el siguiente motivo, desde acá arriba debo de hacer un pétalo para pasar a trabajar aquí al siguiente espacio. 1 y 2 cadenas se cuenta como un punto, tomo lazada y cuento 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4. Tomo lazada y paso aquí. Cuento 1, 2 y en la cadena número 3, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, cuento 1, 2 y 3. 1, 2, 3 y 4. Listo. Ahí tengo nuevamente los 3 pétalos. Tomo lazada, sujeto la hebra de hilo por acá y deslizo por los 3 pétalos. Listo. Ahí está. Ahora paso mi agujeta por el arito que se quedó aquí agarrado, halo hebra y cierro. 1 y 2 cadenas se cuenta como un punto, tomo lazada, 2, 3 y 4.
tomo lazada, lo sujeto aquí, paso por el pétalo. Ahora paso mi agujeta por este arito que se quedó acá, sujetado con el dedo, y cierro. Así es como va quedando. La verdad espero que les guste y que puedan realizar. Está muy fácil de hacer, lo único que hay que tener mucha práctica, practicar y practicar hasta que te salga. Bien, para pasar al siguiente motivo, subo con una y dos cadenas. Recuerden de que aquí arriba otro pétalo, tomo lazada y contando estas dos cadenas serían 2, tomo lazada, 3, tomo lazada y 4, tomo lazada, paso aquí y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 1, 2, 3 y 4. Me acomodo bien, tomo lazada, paso al siguiente 1, 2 y en la cadena número 3 1, 2, 3 y 4. Listo, nuevamente ahí tengo los 3 pétalos. Ahora tomo lazada, sujeto aquí con mi dedo y deslizo por los 3 pétalos, así. Ahora voy a pasar mi agujeta por acá, halo hebra y cierro. Listo. Ahora aquí en el centro otro pétalo, 1 y 2 cadenas que se cuenta como un punto, tomo lazada, 2, 3 y 4, tomo lazada, sujeto con mi dedo aquí, deslizo, paso mi agujeta por acá, halo hebra y cierro. Así va quedando. Ahora vuelvo y repito nuevamente, subo con 2 cadenas, me cuenta como un punto, tomo lazada, serían 2, 3 y 4, tomo lazada, paso al siguiente y cuento 1, 2 y en la cadena número 3 1, 2, 3 y 4, tomo lazada, paso al siguiente 1, 2 y en la cadenita número 3 1, 2, 3 y 4. Tengo los 3 pétalos, tomo lazada, sujeto aquí con mis dedos acá y deslizo. Listo, ahí está. Ahora paso mi agujeta por acá, halo hebra y cierro. Listo. Ahora aquí en el centro subo una y 2 cadenas, se cuenta como un punto, tomo lazada, 2, 3 y 4, tomo lazada, sujeto aquí con mi dedo, deslizo. Ahora paso por acá, halo hebra y cierro. Bien, como les digo, esto es lo que voy a estar repitiendo por toda esta hilera hasta llegar acá. Voy a avanzar motivo por motivo. Así es como va quedando. Si no te sale la primera, vuelve, inténtalo de nuevo, inténtalo hasta que te salga, que yo sé que te va a quedar muy pero muy bonito. He llegado a la última flor. Voy a hacer 1 y 2 cadenas que se cuenta como un punto, tomo lazada, se cuenta 2, 3 y 4,
tomo lazada, sujeto aquí con mi dedo, deslizo, paso por acá, halo hebra y cierro. Listo. Ahora aquí para finalizar tomo doble lazada y recuerden que aquí tengo medio punto, ahí voy a hacer punto alto, doble, así. Y ahí queda por finalizada esa hilera. Así es como se ve. Y como se pueden dar cuenta, cada flor tiene 4 pétalos. 4 pétalos. Entonces ahora en la siguiente hilera es donde voy a completar los 2 pétalos que le hacen falta a cada flor para que esté completa. Bien, para ello voy a hacer 1, 2, 3, 4 y 5 cadenas. Acomodo mi trabajo, tomo lazada y aquí en el centro de esta flor voy a hacer 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso, me quedan 2 y paso por los 2. Ahora voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación. Tomo lazada nuevamente en el mismo centro, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas, me quedan 2, tomo lazada y paso por los 2. Y ahí esa flor está completa y tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 pétalos. Ahora para pasar a la siguiente y repetir exactamente lo mismo, voy a hacer 1, 2 y 3 cadenas de separación. Tomo lazada en el centro de la flor que continúa, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas, me quedan 2, tomo lazada y paso por las 2. 1, 2 y 3 cadenas de separación. Tomo lazada nuevamente en el mismo lugar, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todos, me quedan 2, tomo lazada y paso por los 2. 3 cadenas de separación y ahora paso a la siguiente flor y repito lo mismo. Aquí en el centro, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas, me quedan 2, tomo lazada y paso por los 2. 1, 2 y 3 cadenas. Tomo lazada nuevamente en el mismo lugar, 1, 2, 3 y 4. Tomo lazada, paso por todas, me quedan 2, tomo lazada y paso por los 2. Y así es como voy a continuar por toda esta hilera, en esta flor, hasta finalizar. Voy a avanzar y regreso. Ya para finalizar esta hilera, tomo lazada y aquí, miren donde nace este pétalo que está acá, ahí voy a introducir mi agujeta y voy a levantar a un punto alto. Listo, ya he finalizado esa hilera y así es como se ve. Ahora a partir de aquí voy a hacer una cadena, acomodo mi trabajo, acá arriba de este punto voy a hacer medio punto. Ahora aquí tengo 3 cadenas y voy a hacer 1, 2 y 3, así. Ahora paso aquí y hago 1, 2
y 3 puntos. En el siguiente, 1, 2 y 3 puntos, así por todo el borde. Aquí hay 3 cadenas, voy a hacer 3 medio puntos, 1, 2 y 3. En la siguiente, acá, 1, 2 y 3 por todo el borde. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3 hasta finalizar la hilera. Entonces desde acá hago una cadena, paso directamente aquí y hago 1 y 2 medio punto, así. Ahora paso a este siguiente espacio, 1 y 2 medio punto. Aquí tengo un medio punto y voy a hacer medio punto. Luego continúo aquí donde están los medio puntos y continúo tejiendo medio punto por cada punto disponible por todo el borde, medios puntos, así. Listo, y aquí he finalizado y voy a cortar la hebra de hilo. Bien, aseguro bien. Y ahora para la parte de arriba, desde acá voy a sacar unas tiras de cadena para poder sujetar. Esta parte es bastante fácil y rápido. Aquí tengo 2 marcadores y desde acá voy a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 ahí voy a colocar el marcador. Ahora lo mismo de este lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 coloco el marcador. Bien, entonces desde aquí voy a hacer lo que son tiras de cadena para sujetar. Bien, y aquí tengo mi agujeta preparada y voy a quitar acá el marcador y a partir de ahí voy a tomar 1, 2 y 3 puntos. 3, tomo la lazada y paso por los 3. Ahora voy a hacer cadenas lo suficientemente largas para poder sujetar en la parte de arriba. Listo. Ahora voy a cortar aquí la hebra de hilo y aseguro muy bien. Miren que he tejido muchas cadenas porque esas cadenas van a ir por la parte de atrás para entrelazar de un lado hacia el otro. Ahora voy a repetir lo mismo en esta parte. Un nudo bien reforzado. Retiro el marcador y desde acá, espérense, desde acá voy a hacer 1, 2 y 3. Tomo la lazada y paso por los 3 y a partir de ahí continúo tejiendo.
la misma cantidad de cadenas que hice de este lado. Recuerden que para que falte mejor que sobre. Y bien, amigas, así es como se ve en la parte de atrás. Va así. Y lo he entrelazado de un lado hacia el otro y así es como se ve. En la parte de adelante, así es como queda. La verdad es que esta puntada está muy bonita. Y este borde con los motivos o flores también le da un toque muy pero muy bonito. La verdad espero que les haya gustado mucho.